nosotros somos el equipo 4 conformado por mi compañera Jamie Barra Franco, Antonio Fernando Urbina Cebes y mi compañero Abraham David García Santos. El día de hoy les vamos a presentar el tema de el docente como profesional de la educación. Como introducción, podemos decir que la docencia construye una de las profesiones más relevantes para el desarrollo social, cultural y económico de cualquier país, ya que a través de esta se forman las generaciones que participarán activamente en la construcción de la sociedad. La labor docente trasciende a una simple transmisión de conocimientos académicos. Implica un ejercicio profesional sustentado en conocimientos pedagógicos, didácticos, éticos y sociales que orientan de manera consciente y responsable la práctica educativa. El docente es un profesional que planifica, organiza, implementa y evalúa los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando ciertas características, como son las necesidades y contextos de sus estudiantes. Su intervención educativa no es improvisada, sino que se basa en ciertos fundamentos teóricos, normativos y metodológicos que buscan garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Asimismo, esto hace que el quehacer profesional se encuentre estrechamente vinculado con los valores como la responsabilidad, el respeto, la justicia y el compromiso con la formación integral del alumnado. En el contexto educativo actual, está caracterizado por la diversidad cultural, social y lingüística de los estudiantes, así como los constantes avances tecnológicos y los cambios en las políticas educativas. El rol del docente se ha vuelto cada vez más complejo, ya que no se espera que el maestro sea únicamente una figura de autoridad que transmita la información, sino que sea un profesional capaz de adaptarse a los nuevos escenarios, incorporar los recursos económicos, tecnológicos y atender la diversidad del aula y sobre todo promover el aprendizaje significativo. Esto exige que el docente esté actualizado permanentemente, tenga una actitud abierta al cambio y sobre todo una disposición constante para aprender a lo largo de esta vida profesional. Además de esto, el docente enfrenta un reto de formar estudiantes que sean sobre todo críticos, reflexivos y autónomos. Esto para que sean capaces de analizar su realidad y participar activamente en la sociedad. Para lograr esto, es sobre todo indispensable que el profesor reflexione sobre su práctica educativa y vea en qué áreas puede mejorar y sobre todo pueda tomar decisiones pedagógicas que puedan ayudarle a tener una mejor práctica. En esta exposición vamos a analizar un poquito sobre cómo el profesional, cómo el docente de la educación, las cuatro dimensiones fundamentales que permiten que puedan tener esta amplitud y la importancia de su labor. Bueno, el primer tema es el docente como un formador integral del estudiante. Bueno, el docente en su papel de profesional de la educación asume una responsabilidad fundamental en la formación integral de cada estudiante. Esta formación no se reduce únicamente al desarrollo de ciertas habilidades cognitivas o al dominio de contenidos académicos, sino que busca abarcar de manera equilibrada ciertas dimensiones esenciales como lo social, lo emocional, lo ético y lo cultural. Desde esta perspectiva, educar implica acompañar al estudiante en un proceso de construcción personal que le permita desarrollarse plenamente como individuo y como miembro de una sociedad. Entonces, podemos decir que la educación no puede entenderse únicamente como una transmisión de conocimientos disciplinares, sino que su finalidad es formar sujetos que sean capaces de convivir de manera armónica con los demás, además de participar de forma crítica y responsable en su entorno social para tomar decisiones informadas que sean positivamente, que impacten positivamente en su vida personal como colectiva. En este sentido, el docente contribuye a que los estudiantes desarrollen habilidades
emocionales, pensamiento crítico y una conciencia ética que les permita a los estudiantes enfrentar retos en su vida cotidiana. Bueno, a partir de esto y de esta perspectiva, podemos decir que el docente promueve de manera intencionada ciertos valores fundamentales como el respeto, la empatía, la equidad y la responsabilidad y sobre todo el sentido de comunidad. Estos valores fortalecen a través de se fortalecen a través de la convivencia diaria que hay en el aula, del diálogo constante que hay y sobre todo de la resolución de posibles conflictos que puedan haber dentro de esta misma aula. Asimismo, el docente logra reconocer que cada estudiante es un sujeto único, diferente, con ciertas características, capacidades y sobre todo, este, contextos socioculturales diferentes, por lo que exige una práctica educativa sensible a la diversidad y orientada sobre todo a la inclusión. Atender esta diversidad implica diseñar ciertas estrategias pedagógicas que permitan la participación de todos los estudiantes, respetando cada ritmo de aprendizaje, los estilos de aprendizaje. El docente debe procurar generar también oportunidades equitativas para que cada alumno pueda desarrollar su potencial, evitando así eh, las prácticas educativas excluyentes y fomentando sobre todo siempre un ambiente de respeto y aceptación de las diferencias con un valor educativo. En la práctica docente debemos de crear, como ya dije, ambientes de aprendizaje que favorezcan la participación activa, el diálogo y la colaboración entre estudiantes. Estos espacios nos permiten identificar el intercambio de ideas, el reconocimiento del otro y la construcción colectiva del conocimiento, sobre todo para fortalecer así el desarrollo personal y social de cada alumno, para así lograr que el aula se convierta en un espacio formativo donde no solo se aprende, sino que también se convive, se reflexiona y se construyen valores. Por último, puedo decirles que formar integralmente implica educar para la vida, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos sociales y personales que se puedan dar en la vida diaria y a futuro. Ahora vamos a seguir con el tema número 2, el docente como mediador y diseñador de los procesos de aprendizaje. El docente profesional menciona que cumple un papel central como mediador del aprendizaje, ya que establece puentes entre el conocimiento y el contexto que viven los estudiantes. Su función va más allá de explicar contenidos, pues implica planear, organizar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje de manera intencionada. Un ejemplo de esto tomaríamos la educación que se llevaba antes a la que existe en la actualidad. Antes el maestro solo enseñaba para que los alumnos aprendieran por medio del proceso de memorización y él se establecía temas que tenían que aprender sí o sí los estudiantes. En la actualidad no. En la actualidad los estudiantes tienen que aprender por medio de las necesidades que ellos vivan. Menciona también, dice, desde el enfoque pedagógico actual, el docente diseña estrategias didácticas pertinentes, utiliza recursos variados y adapta su intervención a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Esto permite que el aprendizaje sea significativo y contextualizado. Además, el docente fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo, promoviendo que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso formativo. Para esto lo voy a desglosar en 8 puntos para que este tema, el tema número 2, quede más explicado. Bien, número 1, el docente como mediador del aprendizaje. En primer lugar, el docente menciona que actúa como mediador del aprendizaje, es decir, no como un puente entre el conocimiento y el contexto hacia los estudiantes. No se limita a repetir información, sino que ayuda a los alumnos a que los alumnos comprendan, interpreten y relacionen los contenidos que hay con la realidad en la que viven. Para ser mediador, menciona que implica conocer las características del grupo. Como bien sabemos, dentro de un aula hay una diversidad diferente de alumnos.
tanto por su contexto cultural, social, político y religioso. Es importante conocer todas estas características para el que el docente pueda llevar a cabo un plan, en este caso una planeación, y adaptarla al entorno en donde se encuentran. Igual, pues, por la limitación de algunas herramientas didácticas, que esto lo veremos más adelante. Punto 2, tomar en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Para eso también es necesario. ¿Todo bien? Ok, para esto es necesario un diagnóstico en donde el docente, pues, por medio del diagnóstico pueda saber cuál es el nivel de aprendizaje que cuentan los alumnos al momento de que él esté frente al grupo. Punto 3, acompañar el proceso de aprendizaje orientando y apoyando la retroalimentación. Punto 2, el docente como diseñador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Menciona que el docente es un diseñador de los procesos de aprendizaje. Esto significa que planea de forma intencionada lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar y qué propósito tiene al llevar un plan. Menciona que diseñar implica planear actividades acordes a los aprendizajes esperados, de dónde parte y a dónde quiere llegar. Seleccionar estrategias didácticas pertinentes. Utilizar recursos variados que motiven a los estudiantes. Como bien sabemos, los alumnos aprenden de diferente manera y a diferente ritmo. En este caso, el docente puede hacer uso de herramientas tecnológicas o de material didáctico, en este caso, uso de televisión. Obviamente, si la institución cuenta con televisión, proyector o incluso si llega a tener internet. En dado caso que la institución no cuente esto, como vendría siendo en una escuela o institución rural, perdón, el docente puede adaptar toda la planeación a materiales didácticos. En este caso pueden hacer, no sé, láminas, presentar sus actividades por medio de papel bond, cartulinas, o incluso ayudarse del propio pizarrón. Punto 4, establecer formas de evaluación que ayuden a mejorar el aprendizaje. En este caso, pues vendría siendo rúbricas, porque sí no tendría sentido si el docente planea algo, planifica, pero al fin de cuentas, al momento de llevar a cabo un proyecto con los alumnos, pues tiene que valorar si funcionó o no funcionó. El punto 3. La importancia del contexto en el aprendizaje. Menciona que la relación entre el aprendizaje y el contexto, el docente debe de considerar también el entorno social y cultural y familiar de los estudiantes para que los contenidos sean relevantes y significativos. Esto ya lo había hablado al principio, de que pues la comunidad y el entorno en donde están los alumnos influyen mucho. No podemos comparar una escuela urbana a una rural, porque son diferentes contextos. En la rural, algunos alumnos tienen que trabajar desde temprano, antes de ir a la escuela, o cuidar, en el caso de las niñas, ayudan al hacer el aseo, al ayudar a cuidar a sus hermanitos, etcétera. Son diferentes factores que intervienen al momento de que los alumnos llegan a tener a cabo su aprendizaje. Cuando el aprendizaje se contextualiza, menciona que los estudiantes se sienten identificados, se facilita la comprensión, ellos llegan a saber o a entender qué es lo que el maestro les está transmitiendo. Dice también que se fortalece el interés y la motivación que ellos llegan a tener en ese momento. Recordemos que estos dos puntos son importantes. Si el alumno no llega a tener el interés y la motivación necesaria para que él aprenda, esto puede ocasionar que no haya un aprendizaje e incluso que se ausente. La ausencia dentro de la escuela es también un factor que perjudica el aprendizaje de los alumnos. Punto 4, por favor. Ok. Punto 4, atención a la diversidad y a los distintos estilos de aprendizaje. Menciona aquí que el docente debe de adaptar su intervención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Esto es fundamental
ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Aquí menciona que el docente debe de respetar las diferencias individuales, no comparar, propone actividades variadas. Podemos, en este caso, hablaremos del contexto multigrado, en donde el docente pues no les enseña al mismo ritmo a todos los alumnos, sino que va planificando actividades diferentes dependiendo en el nivel en donde se encuentran los alumnos. Ofrece apoyos cuando es necesario, que siempre, que esto es primordial, no dejar al lado a los alumnos que tengan un rezago académico significativo, porque puedo avanzar con 3, pero no puedo dejar atrás a 7 alumnos, a 15 y avanzar con 5, no, tiene que ser al mismo ritmo, pero implementando diferentes actividades. Evita una enseñanza homogénea. De esta forma se promueve una educación inclusiva donde todos los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y también de participar. Número 5. Uso de recursos didácticos variados. El docente mediador puede utilizar recursos variados para enriquecer el aprendizaje. Estos pueden ser materiales visuales, como ya lo mencioné, apoyarse por medio de proyector, televisión o incluso pues una misma laptop, ¿no? Juegos didácticos, en este caso pues el docente puede elaborar, no sé, trabajos en donde los alumnos puedan manipular por medio del movimiento las actividades. Lecturas, lo de la lectura, voy a poner un ejemplo en mi caso. Con mis alumnos yo manejaba lo que vendría siendo la lectura robada, lectura compartida o lectura grupal. Tecnologías. El implemento de las tecnologías en la actualidad viene siendo un reto para todos los maestros que se encuentran tanto en escuelas urbanas y rurales, porque incluso en una escuela urbana llegan a carecer de este tipo de recursos. Actividades prácticas y colaborativas. El uso de diferentes recursos permite captar la atención de los estudiantes y favorecer distintos tipos de aprendizaje, haciendo el proceso más dinámico y significativo. Muy bien. Fomento del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Aquí menciona que el docente debe fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas y un aprendizaje autónomo. Esto significa que no solo busca que el alumno memorice, como ya había mencionado anteriormente, pues la educación que se llevaba a cabo antes ahora es diferente. Aquí se busca que el alumno analice, reflexione, cuestione y proponga soluciones a las necesidades y actividades que lleve a cabo. Y también es muy importante que el alumno llegue a desarrollar la toma de decisiones. Aquí el docente debe plantear situaciones problemáticas y retos en donde los alumnos se sientan incluidos a pensar, dialogar y construir su conocimiento de manera activa. Muy bien, punto 7. El estudiante como protagonista de su aprendizaje. Un punto clave es que el docente promueve que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso formativo. Esto implica que el alumno deje de ser pasivo y se convierta en un sujeto activo. ¿Qué quiere decir? Que participe, que él no se sienta atacado al momento de que va a participar o que gane ese miedo de que no, si participo, ¿qué tal estoy mal? ¿Qué tal digo cosas o me regañan o etcétera, ¿no? Que también opine. Antes de iniciar un tema, yo he venido manejando lo que viene siendo una lluvia de ideas, en donde voy a voy a saber los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre algún tema, y esto me ayuda mucho para ver en qué nivel de aprendizaje se encuentran al momento de desarrollar algún proyecto. Que indaguen, que investiguen. Esto es necesario para que ellos pues, puedan fomentar lo que viene siendo un aprendizaje significativo o tengan un pensamiento crítico. Y la colaboración, que aprendan a llevarse bien como grupo. Recordemos que la inclusión en la actualidad es un tema en donde los alumnos tienen que aprender a llevarse bien, porque como ya mencioné, dentro del aula el aula es muy diversificada.
existen diferentes tipos de niños, de niñas, con diferentes pensamientos, y eso a veces hace que los alumnos pues no se lleven bien y estén como que contigo sí, contigo no, contigo trabajo y contigo no, entonces no llega a haber una colaboración perfecta. Es algo que se debe de incluir en el aprendizaje del alumno. Y como aquí también se menciona que el docente debe de acompañar, guiar y orientar en todo momento al estudiante, porque él es que construye su aprendizaje. Recordemos que el docente solo es un mediador para que el alumno llegue a esta conclusión. Y como último punto, sería el aprendizaje con sentido y no aislado. En el cierre ya para ir cerrando, voy a mencionar que el docente no enseña contenidos aislados, sino que construye experiencias de aprendizaje con sentido. Esto es fundamental, ya que aprender con sentido significa relacionar los sentidos con la vida diaria, con todos los retos que llega a tener el alumno en día a día, comprender para qué sirve lo aprendido. Recordemos que no solo enseñamos por enseñar, sino debe de haber una enseñanza o algo ahí que el alumno se le quede grabado o memorizado, pero donde él ya haya tocado los puntos que ya mencioné. Aplicar el conocimiento en diferentes situaciones. El aprendizaje deja de ser mecánico y se convierte en una experiencia significativa que permanece en el tiempo. Bueno, a continuación, mi tema es el docente como profesional reflexivo y en formación permanente. Este es un tema fundamental para comprender el papel del maestro en la educación actual. Hoy en día el docente no puede limitarse únicamente a transmitir contenido, sino que debe analizar su práctica constantemente y aprender de su experiencia y mantenerse en constante actualización. Esto con el fin de responder mejor a las necesidades de sus alumnos y de la comunidad. Cuando hablamos del docente como profesional reflexivo, nos referimos a aquel maestro que piensa de forma consciente sobre lo que hace en el aula, por qué lo hace y cuáles son los resultados que espera de su práctica, de sus la reflexión implica que analice y observe su práctica docente y tome decisiones para mejorarla continuamente y así evitar caer en la rutina o en la repetición de estrategias que ya no funcionan. Un ejemplo claro de esto es el docente de primaria que de aplicar una actividad de comprensión lectora se da cuenta de que la mayoría de sus alumnos no logran identificar las ideas principales del texto. En lugar de culpar a los estudiantes o asumir que no estudiaron, el maestro debe reflexionar sobre su práctica y reconocer qué no está haciendo bien o si no explicó adecuadamente la estrategia de lectura. A partir de esta reflexión decide qué cambiar en su forma de enseñanza e incorporar nuevos modelos del proceso de la lectura en la clase. En consecuencia, los alumnos mejoran su comprensión y esto muestra que la reflexión permite transformar la práctica docente. La importancia de la reflexión en la práctica docente radica en que permite mejorar la calidad educativa. Un docente que es reflexivo es capaz de adaptar, por ejemplo, su enseñanza. Un maestro de secundaria que observe que hay poco interés en sus clases debe analizar su práctica y reflexionar, hacer introspección para darse cuenta de que sus alumnos pues, necesitan participar más activamente y por ende implementar el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Y con el paso del tiempo va a notar una mayor participación y mejores resultados académicos. Esto es un ejemplo de cómo reflexionar sobre la propia práctica puede impulsar en innovación pedagógica. Ahora, la práctica reflexiva no es como un ejercicio intuitivo ni improvisado, sino que es un proceso sólido que se sustenta en distintos campos del conocimiento científico y pedagógico.
ya que pues, esto le da una validez, una consistencia teórica y validez metodológica. En ese sentido, puede afirmarse que la práctica reflexiva se apoya en tres tipos de conocimientos fundamentales, los cuales son: punto está la fundamentación en las neurociencias y en los avances de la psicología cognitiva. También la integración de los resultados de las investigaciones recientes sobre el proceso reflexivo de los docentes y formadores. Y como último punto, la experiencia acumulada de la implementación de la práctica reflexiva. En primer lugar, la reflexión docente está estrechamente relacionada con la formación permanente. La formación permanente se refiere al proceso continuo de actualización profesional que acompaña al docente durante toda su carrera. La educación, la tecnología y la sociedad cambian constantemente, por lo que el docente debe mantenerse actualizado para no quedarse rezagado. Un ejemplo concreto de esto puede ser una maestra de preescolar que reconoce que tiene dificultades para usar herramientas digitales en el aula. En lugar de ignorar esta necesidad, decide inscribirse a un curso en línea sobre el uso de recursos digitales educativos y sobre todo participar en comunidades docentes donde comparte experiencias. Esto va a lograr integrar actividades, posteriormente logra integrar actividades digitales adecuadas a la edad de sus alumnos. Esto refleja cómo esta formación constante o permanente va a fortalecer siempre las competencias y los conocimientos que vamos adquiriendo. La relación entre la reflexión y la formación continua es muy clara. La reflexión permite que identifiquemos áreas que necesitan fortalecerse, mientras que la formación continua brinda las herramientas necesarias para mejorar la práctica. Por ejemplo, un docente de nivel medio superior, al detectar o al reflexionar, hacer introspección sobre su práctica, nota que sus alumnos tienen dificultades para desarrollar el pensamiento crítico. A partir de esta reflexión, decide capacitarse en una evaluación y aplicar lo que aprende para rediseñar sus instrumentos de enseñanza y aprendizaje, y por ende mejorar significativamente el desempeño de sus estudiantes. La práctica reflexiva también se sustenta en la neurociencia y la psicología cognitiva, ya que estas disciplinas explican cómo aprende el cerebro. Cuando uno desarrolla un nuevo conocimiento o una nueva habilidad, una neurona se conecta con otra y a este proceso se le llama sinapsis. Entonces, la neurociencia aplicada a un ejemplo puede ser cuando un docente de primer grado nota que sus alumnos pierden la concentración durante las actividades largas. Entonces, al hacer introspección y al reflexionar desde los aportes de la neurociencia, comprende la importancia de la atención, de la emoción que sienten los niños y los tiempos de trabajo. Entonces decide dividir las actividades en periodos más cortos, incluir pausas activas y utilizar algún tipo de material visual extra, ya que sabemos que existen distintos tipos de aprendizaje, tanto el kinestésico como el visual. Esto como resultado, los alumnos van a mostrar una mayor atención y mejor aprendizaje. Además, la práctica reflexiva se apoya en investigaciones educativas recientes, las cuales han demostrado que los docentes que reflexionan sobre su práctica de manera sistemática mejoran su desempeño profesional. Un ejemplo es aquel formador de docentes en una escuela normal que utiliza diarios reflexivos durante sus prácticas profesionales, o incluso los futuros docentes. Analizamos situaciones reales del aula y reflexionamos sobre nuestras decisiones y en base a ello proponemos alternativas de mejora.
Esto favorece el desarrollo del pensamiento crítico y también la autonomía. Ya para ir terminando, ya para ir cerrando, la práctica reflexiva cuenta con una amplia experiencia internacional, especialmente en Europa y en América, es donde existen proyectos liderados por una plataforma internacional de práctica reflexiva que agrupa específicamente a docentes e investigadores de 52 países. Y, por ejemplo, en un ejemplo de a macroescala podría ser el consejo técnico que se realiza cada final de mes, en donde los maestros comparten experiencias y realizan análisis de casos reales, y al reflexionar colectivamente se diseñan estrategias de mejora. Esta experiencia demuestra que la práctica reflexiva es flexible, es siempre flexible y aplicable a distintos contextos educativos. Bueno, como último tema vamos a exponer el docente como agente ético y de transformación social. Hablar del docente como agente ético y de transformación social implica reconocer que la labor educativa va más allá de la transmisión de contenidos académicos. El maestro no solo enseña contenidos, sino que influye de manera directa en la formación integral de los estudiantes, en la construcción de valores y en la manera en la que estos se relacionan en su entorno. En ese sentido, el docente ocupa un papel clave dentro de la sociedad, ya que su práctica cotidiana contribuye a la formación de ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la mejora de su comunidad. El docente como agente crítico. En primer lugar, el docente es un agente ético porque su práctica se fundamenta en valores que orientan su actuar profesional. La ética del docente se refleja en el respeto y la dignidad de cada estudiante, en la equidad en el trato, en la justicia en los procesos de evaluación y en el compromiso de bienestar del bienestar integral del alumno. Ser un agente ético implica reconocer la diversidad presente en el aula y responder con ella con sensibilidad y responsabilidad. Cada estudiante posee ritmos de aprendizaje y estilos diferentes, contextos familiares y realidades socioculturales distintas, por lo que el docente tiene el deber ético para evitar la discriminación y promover la inclusión en general en ambientes de aprendizaje seguros y respetuosos. La siguiente, por favor. El docente como transformador de realidades. El docente se convierte en un agente de transformación social cuando reconoce que su labor puede incidir directamente en la vida de los estudiantes y en su contexto. Esto es especialmente relevante en entornos caracterizados de desigualdad social, pobreza o la exclusión, donde la escuela representa en muchos casos una oportunidad de cambio y movilidad social. Mediante una práctica pedagógica reflexiva y contextualizada, el docente puede diseñar estrategias que respondan a las necesidades reales del alumno. Al hacerlo, no solo favorece el aprendizaje académico, sino que también fortalece la autoestima, la autonomía y la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones informadas. La siguiente, por favor. El compromiso ético del docente en la actualidad. En el contexto actual, marcado por los cambios sociales, culturales y tecnológicos constantes, el compromiso ético del docente adquiere una relevancia aún mayor. El maestro debe actualizarse de manera permanente, reflexionar sobre su práctica y asumir una postura crítica frente a los desafíos educativos contemporáneos. Ser un docente ético y transformador implica también trabajar de manera colaborativa con las familias y la comunidad, reconociendo que la educación es una tarea compartida. Una participación activa de todos los actores educativos fortalece los procesos de formación y amplía el impacto social de la escuela. Asimismo, el docente debe asumir el papel como defensor del derecho de la educación, promoviendo condiciones de igualdad y luchando desde su ámbito de acción contra las prácticas que perpetúan la exclusión y la injusticia. Sí, por favor. Bueno, en conclusión, el docente como agente ético y de transformación social desempeña un papel esencial en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Su labor no se limita a contenido, sino que implica formar con valores, conciencia social y crítica, a través de una práctica basada en la ética, el respeto y el compromiso social.
El docente tiene la posibilidad de influir positivamente en la vida de los estudiantes y de contribuir al cambio social desde el aula. De esta manera, la educación se consolida como una herramienta poderosa para transformar la realidad y el fortalecimiento del tejido social. La siguiente, por favor. Ahora sí, como conclusión general del tema en sí, el docente como profesional de la educación desempeña múltiples roles que se complementan entre sí. Es un formador integral, un mediador de aprendizaje, un profesional reflexivo y agente de cambio social. Reconocer la docencia como una profesión implica valorar su complejidad, su impacto social y la necesidad de una formación sólida y permanente. Solo así será posible fortalecer la práctica educativa y contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes y de la sociedad. Muchas gracias. Nosotros fuimos el equipo 4. Estamos integrados por su servidora Jamie Barra Franco, mi compañera Nicole Fernández Pérez, Antonio Urbina Cebes y David García Santis. Muchas gracias.